Y voy a explicarles algo que a muchísima gente en Estados Unidos le cuesta de verdad entender. Y es que los consejos que ven en televisión de almirantes y generales retirados no solo son equivocados, son terriblemente equivocados. Estos tipos están diciendo cosas que benefician a sus propios bolsillos o que hacen feliz a alguien. No sé cuál es su motivación, solo puedo suponerlo. Pero lo que no tengo que suponer es que a ustedes, al pueblo estadounidense, los están engañando. Voy a mostrarles que lo que desencadenó todo esto fue algo que vi ayer de otro general retirado, el general Wes Clark. Aquí tienen al general Clark dando sus sabios consejos. Decidimos retirarnos y conseguimos, como dijo John Mearsheimer, un memorando de entendimiento peor que el que teníamos antes. Si dejamos que Irán controle el estrecho de Hormuz, eso supone un golpe a nuestro liderazgo global, a nuestra disuasión, a nuestra capacidad de liderar en Asia y a la seguridad de Europa. Así que ahora mismo hay muchísimas consecuencias. ¿De qué está hablando? De que, si no nos aferramos al estrecho de Hormuz, eso nos va a perjudicar en Asia, nos va a perjudicar en Europa, y que nuestro liderazgo global va a quedar. Una noticia de última hora para usted, general. Ya hemos saboteado nuestro liderazgo y nuestra reputación globales. La única razón por la que ellos tienen el estrecho de Hormuz es porque se lo pusimos en bandeja. Si no hubiéramos elegido una guerra que yo, el coronel Doug McGregor, Matthew Howe y toda una multitud de personas, antes de que empezara la guerra, le dijimos que no tendría éxito. Le dijimos por qué no tendría éxito. Y así es exactamente como se ha desarrollado. No hacía falta ser un estratega brillante, un teórico o un hombre con experiencia para mirar las pruebas y decir, las herramientas que tenemos son ineficaces e insuficientes para lograr un objetivo político en ese terreno, contra ese enemigo, en este momento. No era difícil. Solo había que ser honesto al respecto. Así que lo entiendo. El presidente Trump quería esto. Israel le presionó, lo que sea. Hoy no voy a hablar de eso. Pero la cuestión es que él lo quería por sus propias razones. Y recurre a los militares, y los militares o no le dieron información honesta, aunque algunos sí lo hicieron, sin duda. También hemos hablado de eso en el programa. Así que no es que todos los generales sean malos. Hay algunos que de verdad pueden decir la verdad. Insistimos en ello, al menos entre bastidores. Pero de cara al público, sabemos con certeza que hombres como Jack Keane, el general Kellogg, el general Petraeus, el exsecretario de Estado Mike Pompeo, todos ellos lo defendían. Decían que eran, recordad a Jack Keane, estaban tan débiles como nunca lo habían estado en 47 años. Ese era el mantra. Y el presidente Trump les escucha. El público les escucha y piensa, vale, bueno, olvidémonos de la moralidad. Están diciendo, oye, si están tan débiles, empujémoslos y ya está. Hagámoslo. Nosotros os dijimos que la realidad se mostraba gráficamente ante vosotros. No iba a ser tan fácil. No eran débiles. Y era increíblemente improbable que tuviera éxito. Y sigamos con lo que dice Clark. Está diciendo que nuestro éxito en Asia y en Europa depende de lo que ocurra aquí. No, no es así. Principalmente depende de lo que ocurra en Europa, en Asia y de lo que ocurra en Europa. Así que el equilibrio de poder en Asia es lo que importa para Asia. Y está China. Llevo décadas diciendo, y desde luego en los últimos años, que nunca deberíamos luchar contra China por Taiwán, porque perderíamos, rotundamente, sin ninguna duda. Eso se ha acelerado ahora, que vemos que ni siquiera podemos doblegar al pequeño Irán, dadas las condiciones geográficas en las que hemos concentrado todo ese poder de combate. Ahora hemos quedado expuestos, en el sentido que señalaba el general Clark, aunque no exactamente de la manera que él pensaba. Nuestro liderazgo se ha visto socavado, no por el estrecho de Hormuz, sino porque intentamos lograr lo inalcanzable. Y nosotros éramos ajenos a ello y dijimos, no, vamos a imponerlo de todos modos. Y ahora todo el mundo puede verlo. Y hablo principalmente de nuestros adversarios.
porque ellos no se dejan engañar por estas tonterías de la televisión. No les importa en absoluto. De hecho, se burlan de nosotros. Pero sí ven la verdad y dicen, Estados Unidos es mucho más débil militarmente de lo que pensábamos. Y si ni siquiera podemos doblegar a Irán, cuando tenemos todas las ventajas sobre ellos en el mundo, al menos sobre el papel, ¿qué cree nadie que pasaría si entráramos en guerra con China por cualquier motivo? Taiwán, el mar de China Meridional, lo que sea. Nos aplastarían luchando desde una distancia tan grande, con esta base industrial de defensa insuficiente, con esta cantidad insuficiente de misiles de defensa aérea y de misiles de ataque aéreo. Tienen miles y miles más en una base industrial que, en comparación, hace que esto parezca minúsculo. Nos aplastarían. Eso es lo que importa para el equilibrio de poder, no lo que ocurra en el estrecho de Hormuz, que nunca habría quedado fuera de nuestro control, ni del control de nadie, si no hubiéramos perdido esta guerra. Y pasa lo mismo con Rusia. Ven lo débiles que somos. Ven nuestra capacidad de defensa aérea, lo que puede hacer y lo que no. Y ven que su arsenal de misiles crece a pasos agigantados constantemente. Y saben que si alguna vez se llegara a una guerra, sería principalmente una guerra de misiles y drones, porque no van a hacer marchar ejércitos a través de Europa. Pero sí podrían enviar flotas de drones y misiles por toda Europa. Y si nuestras defensas aéreas quedan inutilizadas, también podrían empezar a enviar algunos de sus aviones y acercarse cada vez más a nuestros objetivos. Todo eso lo ven debido a la insensatez que cometimos aquí. Y el general Clark tiene esta visión miope de que de alguna manera el control del estrecho de Hormuz, que no podemos arrebatarle a Irán, es una tarea militar que está más allá de nuestra capacidad. Da igual cuántos misiles más lancemos. Da igual que nos volvamos aún más estúpidos y enviemos tropas terrestres, como quiere hacer el general Kellogg. Nada de eso cambiará nada. Esa es la realidad, y no es tan difícil de ver. Pero no es el único. Hubo otro ayer, y hablando del general Jack Keane, esto es lo que tenía que decir. Quien piense que las negociaciones van a ser la vía para avanzar, tiene que asumir cuál es la realidad aquí. Irán no va a llegar a un acuerdo con nosotros que nos satisfaga. Tenemos que replantearnos dónde estamos. La escalada contra Irán, que es lo que hemos venido haciendo día tras día en respuesta a sus ataques, es evidente que lo que debemos hacer es volver a operaciones de combate de gran envergadura. Es evidente lo que tenemos que hacer. Entonces pensemos en ello. Por eso lo señalo. Han visto lo que dijo. Han visto lo que está diciendo ahí mismo. La única respuesta es volver a operaciones de combate a gran escala. Pero mantengámoslo en el contexto de este último año. Ya ven que lo intentamos, general, durante 40 días. Luego probamos 2 meses de bloqueo. Ninguna de esas dos cosas funcionó. Así que intentamos otros 13 días de una operación de misiles algo limitada. No tan grande como la de 40 días, pero otra operación más. No consiguió nada, salvo causar más daños a nuestros aliados en la región y a nuestras propias tropas. Murieron más soldados, hubo más heridos y destruyeron más de nuestras bases. ¿Ahora quieres volver a una ofensiva a gran escala? ¿Quieres intentar hacer lo que la primera no logró por las montañas de granito, etcétera? Categóricamente, no va a funcionar. Y sin embargo, él dice que la realidad indica que es la única opción. Y recuerden, este es el tipo. Echemos un vistazo muy rápido a algunas de las cosas que, ya saben, Keane les ha estado diciendo a lo largo del tiempo. Esto es lo que realmente dijo. Volvemos ahora a 2022 y veremos la guerra entre Rusia y Ucrania. Vamos a mostrarles que aquí hay un historial constante de malos pronósticos y por qué no deberían volver a escucharle nunca más. Esto es lo que dijo al comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania. Conocemos la historia del pueblo ruso. Lucharían y defenderían su país. Pero la gente está huyendo de esto porque no se siente implicada. Para ellos, hace 7 meses,
Esto estaba en un lugar lejano, lejos de donde viven, y no tenían nada que ver. Y ahora Putin los ha involucrado en esto. Así que creo que es probable que se le vuelva en contra. E incluso si consigue reunir a cientos de miles de soldados, esto es lo que va a encontrarse. Personas que no están físicamente aptas, personas que no son aptas médicamente, y obviamente personas que psicológica y emocionalmente no están preparadas para luchar. ¿Y a qué se van a incorporar? A una unidad que está en el campo de batalla, mal dirigida, mal entrenada y que no ha tenido éxito al llevar a cabo las operaciones que persigue. Así que sí, Putin tiene un problema aquí. Ahora está perdiendo la guerra. Eso no significa que al final vaya a perderla, pero sin duda va camino de ello. Así que va camino de perder la guerra. Eso fue en 2022. Y fue antes, creo, antes de que cayera Mariupol, antes de que cayera Bakhmut, antes de que cayera Avdiivka, antes de que cayera Konstantinivka, etc. Completen ustedes la lista. Rusia no ha pasado mucho tiempo. Han sido 4 años y medio y no han conquistado. Pero desde 2023, desde finales de 2023, ha habido un avance ruso ininterrumpido de principio a fin. A veces más rápido, a veces más lento, pero siempre metódicamente, siempre sin descanso. Y el número de bajas no deja de aumentar. Y quieren hablar de escuchen su justificación. Los rusos están dirigidos, no son aptos psicológicamente. No están en buena forma física, están mal dirigidos, todo ese tipo de cosas. ¿Vemos pruebas de eso? Los rusos cometieron algunos errores durante ese primer año, los reconocieron y como suelen hacer históricamente, casi siempre empiezan mal. Y si nos fijamos, hablo de los últimos 200 o 300 años, esto se ha repetido muchas veces, sin duda, en la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que estuvieron a punto de ser destruidos como nación en la Segunda Guerra Mundial, antes de que finalmente se pusieran las pilas y empezaran a cambiar las cosas frente a los nazis. Luego hicieron lo mismo aquí, casi como un microcosmos, pero después le dieron la vuelta. Desde entonces han estado a la ofensiva. Y desde luego no están mal dirigidos. ¿Quieren mirar entonces el otro lado de la balanza? ¿Quién es? ¿Rusia o Ucrania la que está sacando a hombres de las calles durante años, hasta el punto de que hay disturbios físicos en las calles? Hay gente que literalmente está matando a quienes intentan llevar a cabo estas movilizaciones forzosas. ¿Es Rusia o Ucrania? Solo pregunto, ustedes saben la respuesta. Pero él o no es consciente, o decide no serlo porque, como vieron en su pequeña solapa, llevaba una bandera de Ucrania junto a una bandera estadounidense. Ahí es donde están sus alianzas. Miren su solapa. Pueden deducir que es una alianza retorcida y difusa. No sabes de qué lado está, porque tiene a los dos ahí. Este es también el mismo tipo al que, en 2023, entrevistó Mark Thiessen en The Washington Post. Por supuesto, el mayor belicista de todos los que no llevan uniforme. Y le preguntaron, ¿cómo sería una victoria en Ucrania? Esto fue, como pueden ver ahí en la fecha, en marzo de 2023. O sea, 2 o 3 meses antes de que Ucrania iniciara su ofensiva de verano. Esa ofensiva enorme que lanzaron en 2023. Yo había escrito, creo que fue en mayo, un par de meses después de esto, un artículo en la publicación 1945 diciendo que sería un desastre. De hecho, escribí un par de artículos en los meses anteriores. Creo que una fue, de hecho, en marzo. Dije que nunca funcionaría y expuse todas las razones de por qué. El general Keane, en cambio, el general Jack Keane, esto es lo que le dijo a Mark Thiessen. Todo esto es una cita, en el lado izquierdo. Calculamos que si los ucranianos pueden continuar esta ofensiva y les hacemos llegar las armas adecuadas, cuando por supuesto, para entonces ya les habíamos dado todo lo que teníamos. Lo único que no tenían eran F-16, misiles HIMARS de largo alcance y ATAC-MS. Todo lo demás lo tenían. Y como van a ver, otro general dentro de un momento, al mismo tiempo el general Petraeus, dijo que estaban listos para avanzar. Pero en fin, seguimos. Él dice que si consiguen estas cosas,
armas, y por supuesto para entonces tienen lo que tienen. Así que en marzo no puedes decir, bueno, habrá algo más en camino, porque ya sabíamos lo que había en camino. Así que mientras dice esto, sabe que tienen lo que tienen. Y aún sabiéndolo, dice que si el bando ucraniano puede penetrar y atravesar el Oblast de Zaporizhia, avanzar por un eje que lleve a Melitopol y llegar a la costa sureste, pero más importante aún, si pueden cortar la ruta de abastecimiento de este a oeste, el famoso corte del puente terrestre del que han oído hablar. Ese es el puente terrestre hacia Crimea, y entonces pueden desplegar misiles y cohetes de largo alcance para empezar a machacar las bases rusas en Crimea, las bases militares y los depósitos que proporcionan un apoyo significativo a los rusos. Y con el tiempo también pueden usar maniobras terrestres y armas combinadas para avanzar hacia Crimea. Así que, en marzo de 2023, antes de que se lanzara esta ofensiva, él dijo, sí, pueden cortar el corredor terrestre, pueden bajar hasta Crimea, y entonces pueden llevar otras cosas hacia adelante, pueden tomar Melitopol. Luego incluso se acercó a Melitopol, y yo dije en su momento, no van a conseguirlo. Esto casi con toda seguridad va a ser un desastre. Y salió exactamente así. Y no era solo yo quien lo decía. Os expliqué por qué de antemano. Sabía con qué contaban, sabía cuáles eran sus capacidades y sabía cuáles eran las capacidades rusas. Sabía cómo era el terreno. Sabía lo difícil que iba a ser. The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal habían publicado fotografías detalladas e imágenes por satélite de las líneas defensivas rusas. Yo sabía lo que habían hecho. Sabía lo que tenían. A principios de los años 2000, fui segundo al mando de un escuadrón de caballería blindada en Europa, como parte de la primera división acorazada. Y antes de eso, en los años 80 y 90, estuve en el segundo regimiento de caballería acorazada. Así que lo sabía. Había realizado muchas maniobras en terrenos del tipo europeo. Me había enfrentado a defensas de estilo soviético y a ofensivas de estilo soviético. Sabía de lo que eran capaces. Se suponía que este tipo era el general al mando de todo eso. ¿Cómo podía no saber lo que yo sabía? Y así que, de nuevo, hay que hacerse la pregunta, ¿estaba mintiendo? ¿Simplemente se está engañando a sí mismo? No lo sé. Son preguntas para las que no tengo respuesta. Pero lo que sí puedo decirles de manera concluyente, y la prueba la están viendo aquí mismo con sus propios ojos, es que debería haber sabido, cualquiera debería haber sabido, lo que iba a ocurrir en esa ofensiva. Pero él no lo sabía. Y no estoy tratando simplemente de meterme con Jack Keane. Miren, por supuesto que no ha cambiado. Esto es lo que dijo el mes pasado. De nuevo, vuelve una y otra vez al mismo tema, que la marea de la guerra se ha vuelto contra Putin. No hay ninguna prueba de eso. Lo que sí hay son pruebas de que los rusos se están reforzando y preparando para algo más grande. Pero aún mientras hacen eso, siguen presionando al lado ucraniano. Y Ucrania sigue perdiendo hombres cada mes, hombres que no tiene. Así que se debilita más y más cada día. Y los rusos continúan reclutando, no movilizando, sino reclutando, a unos 30,000 soldados al mes. Ahora mismo, siguen esa misma tendencia. No sé cuáles son realmente sus pérdidas, no sé la verdad al respecto, pero sé que, quizá no sean tantas, y que ellos siguen creciendo. Ahora tienen alrededor de 1,5 millones de efectivos, frente a los 900,000 que tenían cuando empezó la guerra. Así que, sean cuales sean las bajas que hayan tenido, han podido reclutar a suficiente gente como para hacer que el ejército, o las fuerzas activas, sea un 50% mayor de lo que era. ¿Qué le dice eso sobre su capacidad? Nunca se debería decir que la marea de la guerra ha cambiado de rumbo. Ha perdido Rusia millones de hombres. Hablo de muchos millones de hombres, hasta el punto de que ya no los tengan. Ha sumado el bando ucraniano millones de hombres que salen de algún lugar que desconocemos. Ha desaparecido la capacidad industrial de Rusia. Ha aparecido mágicamente de nuestro lado.
Han desaparecido los arsenales de drones, misiles de largo alcance, bombas planeadoras, todo eso, y el poder aéreo que tienen los rusos. ¿Y han aparecido mágicamente del lado ucraniano? No, nada de eso. Por tanto, en una guerra de desgaste, no se puede decir que este bando ha cambiado el rumbo porque pueda atacar unos cuantos sistemas de reparto tipo Amazon en Rusia y alcanzar unas cuantas refinerías rurales. Porque en el otro lado les están aplastando en esas mismas categorías y en muchas, muchas otras, y aún así no se han derrumbado como consecuencia de ello. Así que, ¿por qué crees que unos cuantos pinchazos en este otro lado, que dan buenas imágenes de vídeo, van a tener algún efecto? Aquí no lo tendrán. Es evidente que no lo tendrán. Déjame mostrarte a otro tipo. Al mismo tiempo que hacía estos comentarios aquí en 2023 con Mark Thiessen, el otro gran general al que de algún modo todo el mundo parece seguir escuchando, David Petraeus dijo esto. Creo que veremos por primera vez en esta guerra, en cualquiera de los dos bandos, auténticos efectos de armas combinadas. Es decir, el resultado de carros de combate protegidos por infantería frente a misiles guiados anticarro, artillería y morteros manteniendo al enemigo agachado, ingenieros reduciendo los obstáculos y abriendo brechas en estas fortificaciones que los rusos han establecido, defensa aérea manteniendo a los rusos alejados de los ucranianos, guerra electrónica interfiriendo las ya insuficientes capacidades rusas de mando y control. Todo ello orquestado por un mando y control ucraniano muy bueno, y utilizando también drones sobre las posiciones rusas para atacarlos en profundidad con las municiones de precisión que han proporcionado Estados Unidos, Reino Unido y otros. Y esto va a romper las líneas del frente. Y hay que tener en cuenta que del lado ruso se trata de una fuerza que ha sufrido mucho desgaste. Muchas de estas unidades llevan en combate constante bastante más de un año. No están retirando unidades del frente para reconstituirlas, es decir, para reponer las bajas, tanto de personal como de equipo, y reentrenarlas. Simplemente están añadiendo gente a las líneas del frente. Esa no es la forma de crear una fuerza cohesionada y coherente, una organización bien disciplinada, y creo que por eso van a quebrarse, a desmoronarse y quizá incluso a colapsar. Así que ya ve, el general Petraeus hizo prácticamente lo mismo que hizo Jack Keane, demonizar y minimizar al lado ruso, diciendo que no sirven para nada, y ensalzar al lado ucraniano, diciendo lo estupendo que es. Y les mostré ese fragmento. Es un poco más largo de lo que solemos poner, porque quería que vieran cuánto detalle introdujo en ese comentario. Quiero decir, habló de toda esa operación de armas combinadas, de la inteligencia, de la artillería, del apoyo de ingeniería, de que entendían que había minas delante de ellos y de todas esas cosas. Y de algún modo decía que iban a atravesarlo todo y a abrir una brecha y que los rusos se iban a desmoronar y a derrumbar. Y yo decía entonces, antes de que ocurriera, no, eso no va a pasar. No porque sea brillante, insisto, sino porque soy honesto, porque analizo las pruebas reales y porque tengo cierta experiencia sobre lo que hace falta para atravesar campos de minas. Entiendo lo que hace falta para llevar vehículos blindados a través de zonas abiertas como esas. Y aunque cuando yo estuve allí no existía el problema de los drones, sí tenía la amenaza de misiles y de fuego de largo alcance. Así que sabía algo de eso. Y por supuesto, he ampliado esos conocimientos desde entonces. Pero se entiende la idea. En aquel momento, había información suficiente para saber que aquello era una completa tontería. Y por supuesto, igual que con Jack Keane, remontándonos aún más atrás, y todavía más con el general Petraeus, una de las razones por las que empecé a adquirir cierta notoriedad en 2012 fue que me indignó lo que él había dicho en 2011 sobre Afganistán. Puede que recuerden esto. Fue cuando, en marzo de 2011, compareció ante el Congreso de Estados Unidos y declaró que las cosas iban mejor en Afganistán. Habían ido mal.
¿Recuerdan el gran y famoso refuerzo de tropas de Obama? Los talibanes habían sido frenados. Su impulso había sido detenido, dijo él. Según el artículo, Petraeus afirmó que estos logros también son importantes mientras se prepara para presentar opciones y recomendaciones al presidente Obama, con el fin de iniciar la retirada de las fuerzas estadounidenses enviadas como refuerzo en julio. Así que estamos en marzo de 2011 y le está diciendo al presidente Obama que puede empezar a prepararse para reducir sus fuerzas apenas unos meses después de ese momento. Además, dijo Petraeus, los avances logrados nos han situado en el camino correcto para cumplir el objetivo acordado el pasado noviembre en la cumbre de Lisboa, que las fuerzas afganas lideraran las operaciones en todo el país a finales de 2014, cuando según el presidente Obama, él se iba a retirar. Ahora bien, acaba de publicarse un libro de Jonathan Alter que relata toda la historia de cómo decidió el presidente Obama. Quizá recuerden que, creo que fue en septiembre de 2009, el general Sam McChrystal tuvo un informe filtrado, que después hemos reconocido en gran medida que él filtró deliberadamente. Afirmaban que íbamos a perder la guerra si no conseguíamos 40,000 soldados más. Esa fue la declaración original. Y luego llegó a la prensa y todo el mundo decía, Dios mío, Obama, no puedes perderla. Dijiste que esta era la guerra buena. Y así empezó un periodo de reflexión y análisis que duró meses, para decidir si iba a aumentar el despliegue o si iba a hacer otra cosa. Recuerden que ya había enviado un buen número de tropas adicionales nada más llegar. Creo que fueron 20,000, poco después de tomar posesión, en enero de 2009. Así que entonces se planteaba, ¿deberíamos enviar aún más? ¿Va a ser necesario? En aquel momento escribí un documento extenso. Probablemente todavía se pueda encontrar en Google. Se titulaba Ir a lo grande o profundizar. En él ya examinaba todas las situaciones que existían. Y dije que si se optaba por ir a lo grande, que era lo que defendía el general McChrystal, probablemente no iba a funcionar. Y esto es lo que probablemente iba a ocurrir. Y la mayor parte de ello acabó sucediendo. No optamos por profundizar, que como dije significaba reducir nuestras tropas, no ampliarlas, reducirlas y cambiar a una táctica diferente que con el tiempo nos llevaría a salir del país. Claro, sabemos lo que eligió Obama. Eligió esto. Y en este libro de Jonathan Alter resulta muy interesante porque muestra cómo fue hablando con todos esos generales, con todos esos líderes, con Bob Gates, que era el secretario de Defensa en ese momento. Y se puede ver que el presidente Obama, que desde luego no era asesor militar y que desde luego nunca había estado en el ejército, no tenía conocimientos personales sobre ello. Se apoyó en expertos. Y no hay nada que reprocharle por eso. No hace falta ser asesor militar. Basta con tener buenos instintos y buenos asesores. Hay que asegurarse de que las personas que incorporas a tu equipo te den consejos buenos y sólidos para poder escuchar lo que dicen y tomar una decisión sensata. Pero ese tipo que os acabo de enseñar, que se equivocó estrepitosamente en la guerra entre Rusia y Ucrania, que se equivocó estrepitosamente en Afganistán. Yo también escribí sobre esto en 2010 en el Armed Forces Journal, sobre lo que Petraeus había conseguido realmente en Irak, porque se hizo famoso, supuestamente, por ganar la guerra de Irak. Pero como sostuve y expliqué detalladamente por escrito, encontró algo que otra persona había empezado y lo respaldó, y por eso se llevó el mérito. Pero no fue idea suya. Más tarde se convenció de que había sido idea suya, de que eso fue lo que cambió el rumbo. Y entonces pensó que lo único que tenía que hacer era aplicar en Afganistán esa misma gran idea que supuestamente había utilizado con éxito en Irak. Ahora le está diciendo al presidente Obama, y esto se detalla en el libro, lo que debe hacer. Y Obama le escucha. Quiero decir, por lo que Obama sabía, él había ganado Irak, así que debía de saber de qué hablaba. Pero no fue así. No sabía de qué estaba hablando. Se estaba atribuyendo un mérito que no se había ganado
y no reconocía la verdadera fuente de aquello, los hijos de Irak. Fue un jeque iraquí concreto quien decidió por sí mismo volverse contra Al-Qaeda. Era suní y pidió a los estadounidenses: ¿trabajaréis conmigo contra Al-Qaeda, nuestro enemigo común? Aunque en aquel momento había una insurgencia suní. Y Petraeus lo reconoció y dijo: oye, aprovechemos eso, porque estaba funcionando en la primera brigada de la primera división acorazada, en una zona determinada. Petraeus se subió a ese carro. Pero en vez de reconocer que había un conjunto muy específico de circunstancias que otra persona sobre el terreno había puesto en marcha y de las que él simplemente se benefició, lo presentó como si hubiera sido idea suya. Y al público le encantó y le atribuyó todo el mérito, pero nunca fue suyo. Y ahora tienes al presidente de Estados Unidos escuchando a este general, y llevan escuchando a Petraeus desde entonces. Nunca entenderé por qué. Todo lo que dijo sobre Afganistán quedó al descubierto como algo espantosamente equivocado en agosto de 2021, cuando todo se derrumbó. Y en vez de reconocer: vaya, te equivocaste de pleno, todo lo que dijiste estaba mal, te equivocaste en 2011, te equivocaste en 2012. Cuando lo denuncié públicamente por primera vez, en febrero de 2012, expuse cómo mentía, porque yo había estado sobre el terreno y sabía que era mentira. Y le dije por qué era mentira. La gente sigue escuchándole, incluso después de que lo que yo había dicho quedó confirmado en agosto de 2021, con el colapso de nuestras fuerzas, el colapso de las fuerzas afganas que él decía que iban camino del éxito y todo eso. Y aún hoy, la gente sigue invitándole a grandes cadenas de noticias. Al parecer, los presidentes siguen escuchando a este tipo. Nunca entenderé por qué. Y mire, esto es algo que me importa desde hace mucho tiempo. Esto fue lo primero que escribí. Fue en agosto de 2013. Escribí este artículo en el Armed Forces Journal. Creo que también está por ahí. Pueden buscarlo en Google. Escribí: depurad a los generales. Y en este artículo escribí: los generales de Estados Unidos, como grupo, han perdido la capacidad de desempeñar eficazmente las funciones del más alto nivel que se exige a aquellos en quienes depositamos de salvaguardar nuestra nación. En los últimos 20 años, es decir, en 2013 ya se lo estaba diciendo, durante los 20 años anteriores, nuestros altos dirigentes acumularon un historial de fracasos en grandes actividades organizativas, adquisiciones e iniciativas estratégicas. Esos fracasos estuvieron acompañados de las señales características de una organización incapaz o que no quiere corregirse a sí misma, una resistencia agresiva que se comunique en los problemas, la ocultación de resultados fallidos en las pruebas, declaraciones públicas de éxito cuando no estaba justificado, y la ausencia de rendición de cuentas. Eso era cierto hace 13 años, y entonces yo hablaba de los 20 años anteriores. Y aquí seguimos hoy. Todos le están diciendo que tenemos que actuar a lo grande en el estrecho de Hormuz, que tiene que ir a por Irán a lo grande. Y yo le estoy diciendo por qué es una mala idea. Dicen que los rusos están perdiendo, así que tenemos que seguir apoyando a Ucrania. No están perdiendo. Apoyar a Ucrania solo aumentará el coste de esa derrota. No cambiará el resultado. Eso ya está decidido. De eso van las guerras de desgaste. Los fundamentos están ahí. Cualquiera que esté dispuesto a mirarlos con sobriedad, sin la lente de somos geniales y todos los demás son una mierda, así que tenemos que ganar porque llevamos USA escrito en la camiseta. Llevamos una bandera. Quiero decir, somos estadounidenses, así que por supuesto, todo lo que hagamos saldrá bien, porque yo quiero que sea así. Suena tan estúpido al decirlo en voz alta, pero eso es lo que esta gente está diciendo con toda seriedad. Tenemos que dejar de escuchar esto, porque algún día la derrota en Afganistán fue un fracaso estratégico. La creación de ISIS, de hecho, se produjo por nuestra falta de voluntad en la guerra de Irak, de hacer algo que tuviera el menor sentido. Para empezar,
No deberíamos haber iniciado la guerra, obviamente basada en acusaciones fraudulentas. Pero después, la forma en que reaccionamos, que era lo que todos los generales querían, fue lo que ayudó a crear las condiciones de las que surgió ISIS. Y luego, el presidente Obama tomó una mala decisión. De nuevo, probablemente escuchó a muchos de sus generales en aquel momento y envió a nuestras fuerzas estadounidenses de vuelta a Irak. Y todavía hay algunas allí a día de hoy. Aún no las hemos sacado a todas. Así de malos son esos consejos. Pero estas cosas, aunque vergonzosas, en realidad no fueron tan costosas para el mundo ni para Estados Unidos, porque no había petróleo de por medio. No hubo problemas en cascada, fue vergonzoso y humillante, pero por lo demás ni siquiera afectó al pueblo estadounidense. Esta guerra aquí, en Irán, y la de Rusia y Ucrania, tienen el potencial de estallar por todo el mundo. Si seguimos ayudando a Ucrania a adentrarse más en Rusia, esa guerra podría expandirse y entonces, queramos o no, podríamos encontrarnos en una guerra global. Y esta del Oriente Medio, si no se expandiera por sí sola hasta convertirse en una guerra global, si seguimos escuchando a estos tipos y volvemos a la decisión del presidente Trump de ayer de no llevar a cabo este gran ataque, y al final le convencen para hacerlo, haciéndole creer que de algún modo todo va a salir bien. Ahora bien, probablemente estén empujando al mundo a una depresión global. Y la guerra entre Rusia y Ucrania y la guerra con Irán están interconectadas de muchas maneras distintas. La energía es una de ellas, y lo que ocurre en una puede ocurrir en la otra, y podría ser sencillamente catastrófico. Sin embargo, jamás sabrías que corremos un riesgo de ese calibre escuchando a nuestros almirantes y generales retirados. Lo único que pensarías es que tenemos que hacer más. Tenemos que esforzarnos más. Tenemos que intentarlo de nuevo. Aunque antes no haya funcionado, tenemos que hacerlo otra vez. Créeme, llevaban estrellas en el hombro. Eso es lo que quieren decir. Y seguimos escuchándoles. Así que te pido que abras un poco la mente. Mira los antecedentes. Mira el artículo de Terdoc del que acabo de hablarte, que se remonta a 13 años atrás, e incluso más en algunos casos, y los 20 años anteriores que mencionaba antes. Vuelve y mira ese artículo. Verás que documenta exactamente de lo que estaba hablando. Los 20 años anteriores. Puedes ver en este canal lo que ha estado ocurriendo durante los últimos 13 años, especialmente en los últimos 3 años que llevamos en antena. Puedes verlo. Hemos sido coherentes al decirte la verdad. Estos tipos te están engañando y nos están llevando hacia un posible desastre estratégico. Algo que afectará a todos los estadounidenses y durante un periodo prolongado. Tenemos que dejar de escuchar a esta gente antes de que sea demasiado tarde. Y eso significa, principalmente ahora mismo, el presidente Trump. Tiene que deshacerse de todos jaula, borrar sus números de teléfono, bloquearlos, hacer lo que tenga que hacer. Que cambie los códigos de la puerta principal para que ninguno pueda entrar. No lo sé, pero Fox News tiene que dejar de sacarlos en antena. Tienen que empezar a sacar en antena a gente que diga la verdad para que el pueblo estadounidense no se lleve una sorpresa más adelante. Muchas gracias, amigos. Se lo agradezco. Sé que para mí ha sido algo un poco emotivo, porque llevo luchando esta batalla, ya ven, desde 2011, 2010, 2013 y hasta ahora. Y vamos a seguir luchando porque ustedes merecen conocer la verdad. Muchas gracias y nos vemos mañana en el análisis en profundidad de Daniel Davis. En realidad, no tenemos patrocinadores y hay un motivo para ello. No queremos tener que seguir con un mondacius. Dadle al botón de tu perspo, compartís tu en quien queréis.